Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado, ¿y qué más? Y de sangre. ¿De qué se estaba tratando el concilio? De la circuncisión y de la ley de Moisés. Pero ¿qué está diciendo Jacobo aquí? Gracias. Dice, proponiendo que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Dónde se encuentra eso? También en la ley, ¿verdad? Entonces no toda la ley estaba siendo abolida, o no se estaba diciendo que de toda la ley todo fuera abolido, sino solamente la justificación por medio de las obras, de los sacrificios y la circuncisión, que esos no eran un medio o una determinación por el cual uno tenía que ser salvo. En otras leyes o otros mandatos de nuestro Dios, también dentro de la ley, como podemos ver, de ahogado, ¿de qué está hablando ahí? De comer animales sin degollado. Está hablando de la alimentación. De la fornicación, ¿de qué estará hablando ahí? Del sexo sin matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Del sexo, de las relaciones fuera del matrimonio. Veamos qué dice Éxodo 34, 15 al 17. Éxodo 34, 15. Dice así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Y qué más dice? Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿De qué está hablando en cuestión? De la idolatría, de lo sacrificado a los ídolos. Pero como decía nuestro hermano, que dice más adelante, el 16, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ahí sí también está hablando referente a relaciones, ¿verdad? Porque recordaremos que en la antigüedad, ¿qué dioses existían? La diosa Diana, Afrodita, de los cuales esas diosas tenían sacerdotas, las cuales se dedicaban a eso y invitaban o obligaban a los que le obedecían a que cometieran fornicaciones también. Habla de los dos aspectos, pero también el más importante, que es de la idolatría, lo sacrificado a los ídolos. Vean cómo en pocos textos ya estamos hablando de la ley de la alimentación, ¿verdad? Lo sacrificado a los ídolos y de lo ahogado. Esas partes, dicen los hermanos, vieron a bien que solamente algunas de los mandatos que estaban dentro de la ley mosaica fueran observados, pero no todos. La justificación por medio de los ritos, no, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, y no era algo importante para recibir lo que es la salvación. Puede venir la pregunta, entonces, ¿cuáles son las observancias que nosotros sí debemos de obedecer? Pues más adelante se puede ver cómo los apóstoles, ellos enseñaban todo lo que se debía de guardar. Primeramente, los mandatos de nuestro Dios. Segundo, los sacrificados a los ídolos. Pablo menciona mucho en sus cartas acerca de eso, de la avaricia, de la idolatría,
de las cosas que son abominación para nuestro Dios: borracheras, enojos, iras, contiendas y todas esas cosas. Dice que los que las hagan no heredarán el reino de Dios. Más adelante se explica de qué es lo que sí tenemos que guardarnos, ¿verdad? Pero como es muy amplio, no nos vamos a dedicar en esa parte, sino en la parte del concilio. Después que acabamos de ver que todos los hermanos pusieron su punto de vista y se les dejó a cada quien poner su punto de vista, callándose, escuchando sus propuestas, vean que no hubo discriminación. ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron su punto de vista? Los judíos, los fariseos. Ajá. Después de que ya se analizó todo, ¿qué fue lo que se realizó? Dice el 22: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, dice Hechos 15:23, y escribir por conducto de ellos, lo cual dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludo. Dice el 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué dice? No dimos orden. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Todos en un acuerdo. Veamos aquí más adelante que habla de que ellos llegaron a un acuerdo y por medio de cartas les estaban explicando al pueblo gentil la disposición que había tomado el concilio y que de ahí en adelante se iban a respetar. Y para que no hubiera duda, no mandaron a Pablo y a Bernabé solo, ¿verdad?, con la carta. Mandaron a otros hermanos para que vieran que lo que se estaba diciendo en el concilio era seriedad, en orden y en decencia. Es por eso por esa razón fue que se desarrolló el primer concilio en Jerusalén, por esa dificultad referente a lo que es, le podríamos decir, la doctrina de nuestro Dios. Hoy en día ¿será diferente? Hoy en día habrá un pastor, dentro de otras congregaciones sí, pero aquí no. El pastor por su propia cuenta tomará la decisión de qué es lo que es que él quiere que se haga en la iglesia. Hay un orden administrativo, el cual la iglesia se rige, y esa parte sí es doctrinal, ¿verdad? Se encuentra en nuestra doctrina. Nosotros conocemos que ante una dificultad se encuentra el consejo local, pero si el consejo local no puede resolver esa dificultad en cuestión, ¿a dónde pasa? ¿A dónde pasa? Al distrito. Y si el distrito no lo puede solventar, digamos así, al gobierno. Y si el gobierno no puede, al concilio. Pasa al concilio. La iglesia de Dios, al igual que en el inicio, es una organización con orden, con lineamientos y con liderazgo. Y también nosotros tenemos el concilio, el cual vimos que anteriormente está conformado por los apóstoles y los ancianos. Ahora, ¿por quién está conformado? Por los ministros. Ahora ya no se le llama ancianos, ¿verdad?, sino que ahora se le llama ministros, pero es el mismo título que tenían los hermanos en la anterioridad, los líderes de la iglesia. Son ellos los encargados, o son ellos los que forman parte del concilio. ¿Y cada cuánto tiempo se realiza un concilio? Normalmente cada año. Normalmente una vez al año, a final de año. Ahí se tratan todos los asuntos referentes a la iglesia de Dios. Y si hay un problema delicado,
Pueden convocar ellos, así como aquí, una reunión extraordinaria, ¿verdad? Importante. Y las decisiones que ellos toman son las decisiones que marcan la guía de la iglesia. ¿Serán ellos instruidos por el Santo Espíritu? Sí, ¿verdad? ¿Se apegarán ellos a la doctrina de la iglesia? Sí, ¿verdad? Y nosotros podemos ver varios ejemplos. Aquí está el manual de doctrina, dice aquí: este manual fue revisado y aprobado por el Concilio Ministerial en diciembre del 2004. Yo tengo un manual anterior a este que tiene está diferente, pero diferente en palabras, diferente, pero la doctrina no cambia. La doctrina fue revisada en el 2004 y los hermanos le hicieron algunas modificaciones de interpretación, no le han cambiado la doctrina. Pero aquí nosotros podemos comprobar que el concilio está constantemente revisando la doctrina de Dios y los acuerdos para que se desarrolle ella de la mejor manera. ¿Quién nombra gobierno ejecutivo? El concilio, ¿verdad? El gobierno ejecutivo no se nombra solo, el concilio los nombra. Veamos también otro ejemplo, nuestro inario. ¿Alguien se ha tomado la molestia de ver qué dice esta parte? Prólogo. Dice: el conjunto de los signos que contiene este inario es el producto de una cuidadosa labor de compilación para poder cumplir lo que dice el salmista: alabad, oh alma mía, a Jehová, y alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Y también, como dice el apóstol, cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Dice más adelante: el contenido de este inario fue revisado. No dice fue elaborado, dice fue revisado por el Concilio Ministerial Nacional en las fechas 29 de abril y 20 de mayo del año 2000, habiéndose efectuado algunas modificaciones. Este fue revisado en el 2004 y nuestro inario fue revisado en el año 2000. Ese es el trabajo actual del concilio: velar por la iglesia y por su sana doctrina. ¿Cómo fue que se inició el primer concilio? Ya vimos, ¿verdad? Por una dificultad seria que había dentro de la iglesia. Y recordar que aquí no se está hablando de dar libertad a los hermanos, sino se estaba hablando acerca de la circuncisión y de la justificación por medio de los sacrificios que nuestro Señor Jesucristo había dado cumplimiento y había dado por terminado. Porque Él, como dijo nuestro hermano, ¿cómo había dicho usted, hermano? ¿Le gustó la frase como usted dijo? Jesús había hecho el sacrificio perfecto. Nuestro Señor Jesucristo había hecho el sacrificio perfecto. El objetivo de la lección dice: darnos cuenta del mecanismo que utilizaron los apóstoles para resolver las dificultades que la iglesia enfrentaba. Ese es el objetivo que se pretende conseguir referente a este tema. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el comentario. Dice así: durante el tiempo transcurrido entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo, surgió una disputa en la iglesia de Antioquía. Esta era de tal importancia que hizo necesario que el concilio de la iglesia sesionara en Jerusalén. En el corto periodo de tiempo que el cristianismo tenía existencia por aquel entonces, había sido más bien una religión judía, pero comenzando con la admisión de Cornelio en su seno, la misma había abierto sus puertas también a los gentiles. Sin embargo, aún permanecía una extrema fracción de judíos cristianos quienes sostenían que para que una persona llegase a ser cristiana, le era menester primero ser judía. Fue esta consideración la que les incitaba a enseñar que las gentes debían primero circuncidarse y guardar la ley de Moisés antes que pudieran ser salvos. Era también esta actitud la causa para que el concilio de la Iglesia de Dios
fuera convocado. Pablo y Bernabé eran totalmente opuestos a estas enseñanzas, pero concluyeron que debatir sobre este punto en cuestión sería inútil. La iglesia de Antioquía decidió entonces enviar a Pablo y a Bernabé junto con otro grupo de hombres a Jerusalén para consultar con el concilio de la iglesia. Es interesante notar que aun cuando Pablo tenía abundante autoridad en la iglesia, consideró necesario traer el problema ante el concilio en lugar de tratar de arreglarlo por su propia facultad. Ya en Jerusalén el debate se inicia con la aseveración por parte de los fariseos de que los gentiles debían guardar la ley de Moisés y ser circuncidados, pero diserta sobre cómo Dios le había mostrado que los gentiles habían de oír el evangelio y no ser embarazados con la ley mosaica. Pedro dijo: en efecto, que todos son salvos por la fe y no por las obras de la ley. Jacobo a continuación resumió el asunto al decir que los gentiles deberían apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre, según Hechos 15:20. La declaración de Jacob fue aceptada unánimemente por la iglesia, y de este modo fueron enviadas cartas en las que se hacía constar la decisión del concilio. Esta decisión fue también comunicada a la iglesia de Antioquía y la gente se regocijó en gran manera, sabiendo que la voz del concilio daría por terminada la contienda. Dice así: hay quienes creen que no necesitamos organización de la iglesia hoy, pero la Sagrada Escritura claramente enseña que el orden y la organización son de vital importancia en la obra de la misma. Dios ha ordenado a hombres y les ha dado la sabiduría necesaria para guiar al cuerpo de Cristo por la senda de la verdad. Antes de pasar lo que es las preguntas, vamos a dar el tiempo a mis hermanos. Si quieren abonar a algo que no se haya dicho o que no se haya profundizado, para nuestra enseñanza y nuestra edificación, vamos a dar el tiempo. Hermano Gerson. Algo bien importante que debemos de tomar muy en cuenta es que las determinaciones que el concilio toma, ¿verdad?, es algo que se debe de respetar, ¿verdad?, empezando desde los que formaron parte de ese concilio y tomaron esos acuerdos, ¿verdad? El no hacerlo así, pues, trae sanción, ¿verdad? A nivel de iglesia para este tiempo, así es, ¿verdad? De que si hay un acuerdo establecido a nivel conciliar, nosotros como iglesia tenemos que respetarlo, tenemos que aceptarlo, porque son la máxima autoridad, ¿verdad? Y ellos determinan lo que mejor conviene a la iglesia. Aquí en la lectura que hemos visto, ¿verdad?, de Hechos 15, aparece ahí, ¿verdad?, de que tal parece todo había quedado clarito, ¿verdad? Ya todos habían quedado de acuerdo en que a los gentiles ya no se les iba a exigir el que se circuncidaran y el que estuvieran practicando las obras de la ley para poder justificarse delante de Dios. Ya todo había quedado claro prácticamente. Sin embargo, cuando nosotros revisamos ya más adelante, por ejemplo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, vemos allí como que una doble moral de parte del apóstol Pedro, así como también de Bernabé, quienes habían estado en el concilio y han acordado que ya no se exigiera la circuncisión y que ya no se menospreciara a los gentiles que se convertían al Señor. Entonces dice aquí el verso número 11 de Hechos capítulo número 2, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cuál era la condena? ¿Cuál era la falta que Pedro estaba cometiendo? Era un traspaso al acuerdo que habían tomado en el concilio de Jerusalén. Y eso era extremadamente, hermanos, grave. Eso era extremadamente grave porque se estaba traspasando, hermanos, lo que en conjunto habían tomado. Aquí dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Dice, pero después que
se retraía y se apartaba porque tenía miedo, dice, de los de la circuncisión. O sea que había como que ese irrespeto a la autoridad, ¿verdad? Pero claro, entendemos que en aquel tiempo dejar de la noche a la mañana algo que por años habían practicado no había sido fácil, pero era algo que tenía que respetarse, y por eso el apóstol Pablo le hace dice ahí, la reprensión al apóstol Pedro, imagínense usted, y dice, y en su simulación participaban también, dice, ¿quiénes? Los otros judíos. O sea que había una cadenita ahí, hermanos, que venía traspasando los acuerdos conciliares. Y el apóstol Pablo, como un hombre de carácter, un hombre firme en sus convicciones, ahí prácticamente lo resiste, dice ahí. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. Y esto no era de extrañarse, ¿verdad? Yo pienso que ahí en la lectura de Hechos 15, ahí veíamos que hasta Pablo y Bernabé dice que discutían, y dice que no fue una discusión sencilla, referente a la misma problemática, ¿verdad? De esto de la circuncisión y todo el aspecto. Entonces, esa parte es la que yo quería señalar, de que los acuerdos conciliares se deben de respetar, ¿verdad? Yo nunca he estado en un concilio, ¿verdad? Y pues no sé cómo se hacen, pero sí, ¿verdad? Los hermanos que han estado ahí nos cuentan, ¿verdad? De que hay una seriedad, nadie puede hablar lo que quiere, o sea, todo tiene un orden establecido, de tal manera que nosotros debemos de confiar en los acuerdos que ahí se toman, solamente. Gracias, hermano. Abonar también a lo que nuestro hermano dijo, como les repetía, yo tengo el manual anterior y tiene algunos pequeños cambios. Hay hermanos que han hecho observaciones referente a puntos doctrinales. Estos puntos, si no se pueden resolver localmente, si son de bastante peso, pasan al concilio. El concilio se toma su debido tiempo para analizar el tema. Podríamos mencionar muchos temas, ¿verdad? Temas podríamos mencionar en el aspecto que aquí aparece el matrimonio, en otros, entre otros, han sido revisados y revisados, no en una ocasión, sino que en varias ocasiones. Y como les decía, no ha habido muchas modificaciones. La doctrina no ha tenido modificación. Se ha llegado a la conclusión de que así como se nos enseñó desde el inicio de la iglesia aquí en El Salvador, así ha sido siempre. Entonces tenemos la plena confianza de que lo que aquí aparece es lo que en verdad Dios quiere, porque ha sido revisado. Y hay lineamientos para que nosotros podamos hacer alguna observación. También hay un orden. Y como decía nuestro hermano, que si ya se ha revisado, si ya se han puesto los puntos de vista, si ya se han hecho observaciones, y si la doctrina, a pesar de todo eso, se mantiene, tenemos que obedecerla. Y el que no la obedece, sobre todo los que predicamos la palabra, pues estamos expuestos a ser sancionados. Y ya se ha dado también, ya se ha dado. Y la iglesia también, pues, también ha sancionado obreros. Los han bajado por decir cosas que no son acordes a la doctrina. Vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas. ¿Alguna hermana que me quiera contestar la primera pregunta? ¿Cuál era la contienda de un grupo de judíos en la iglesia de la Antioquía? Gracias, hermano. La circuncisión y guardar la ley. Un hermano, Pablo sabía la solución del problema, pero ¿a dónde fue por autoridad? Fueron a Jerusalén, a los ancianos, para tratar el problema y regresar con una respuesta aprobada por el concilio. ¿Cuál es la lección aquí? Que no se sintió el acto suficiente para resolver el problema, sino que buscó ayuda de los ancianos. Gracias. Reconoce la autoridad. Reconocer la autoridad, dice el hermano. La pregunta 3. ¿Qué dijo Pedro de la ley de Moisés? ¿Alguna hermana? ¿Qué dijo Pedro de la ley de Moisés? ¿Que era una carga fácil? Que ni nuestro.
por la gracia. Gracias, hermano. Un hermano, la pregunta 4, ¿estaba Pablo opuesto a la costumbre de la circuncisión en sí o a la idea de que esta era necesaria para la salvación? ¿Estaba opuesto Pablo a la circuncisión? Podríamos decir que no, ¿verdad? Pero sí se oponía a que eso era necesario. a que eso era necesario para la salvación. La circuncisión no era necesaria para la salvación. La 5 dice, por lo que leemos en Hechos 15, 13 al 19, hace la pregunta, ¿cree usted que Jacobo haya asumido la presidencia sobre el concilio? No, solamente hizo memoria de lo que de antemano habían hablado los profetas y los demás los probaron. Gracias. En el concilio actual todos los ministros tienen, ministros activos, que no hayan sido sancionados, todos los ministros activos en el concilio tienen voz y voto. Puede ser que hayan 50, digamos que 100 ministros, y 51 estuvieron de acuerdo y 49 estuvieron en desacuerdo. Por ese uno se aprueba. Pero todos tienen su punto de vista y, como decía el hermano, hay una mesa conciliar en la cual a cada quien se le da su oportunidad y todos los demás deben de callar, así como vimos aquí, ¿verdad? Ese es el orden que hay en la iglesia. Esperar su turno. Dice así, esta está muy larga, vamos a pasar a la 7. Una hermana que me ayude con este. ¿Quedó conforme la gente de Antioquía con la decisión del concilio? Sí. El 8 dice, esta parte no la mencionamos, ¿verdad? ¿Tuvo la iglesia de Dios del Antiguo Testamento un cuerpo gobernante? Sí, ¿verdad? Anteriormente Dios le ordenó a Moisés que nombrara 70 ancianos de buen nombre, buen testimonio, piadosos, para dirigir al pueblo junto con Moisés, porque al principio Moisés se encontraba solo, pero después ya no. ¿Sí, hermano? Gracias. Sí, yo lo mencioné porque aquí hay 3 preguntas consecutivas. Dice, ¿por qué supone usted que solo hayan sido mencionadas estas 4 cosas, verdad? Eran las de más peso. Pues dicen los hermanos que eran de las de más peso. Sí, claro. También podemos ver con ello que no toda la ley de Moisés estaba siendo abolida, ¿verdad? Sino que solamente puntos específicos. Dice también la otra parte, sí, solamente esta, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí porque ya llegamos a la parte final y ya son las 10:30 exactas. Vamos a llegar diciendo lo que es la conclusión. Le suplico a la amada iglesia de Dios ponerse de pie para leer lo que es la conclusión. Dice así: Dios siempre ha iluminado a sus hijos para que de una manera ordenada sus líderes, entre paréntesis, apóstoles, ancianos o en la actualidad ministros, resuelvan y aclaren las diferentes problemáticas que obstaculicen el buen desarrollo de la iglesia. Con la conclusión dejamos hasta aquí la meditación. Que Dios bendiga su bendita palabra en el corazón de cada uno de nosotros.